Este evento está organizado por la Asociación de Personal de los Organismos de Control del Estado, APOC, que homenajea de esta manera a los protagonistas del juicio a las juntas militares. Por eso, Magdalena, periodista e integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas, la CONADEP, realizó un reportaje público a León Arslanian y Ricardo Gil Lavedra, los jueces que integraron el Tribunal de la Cámara Federal que llevó adelante el proceso contra los genocidas. Magdalena Ruiz Guiñazú, señores, periodista, escritora, locutora argentina. En 1984 integró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. También ingresan Ricardo Gil Lavedra, abogado, diputado, y León Carlos Arslanian. También nos acompaña Hugo Quintana, el secretario general de APOC. Buenas tardes, muchas gracias por haber venido, por aceptar esta invitación. Yo soy el secretario general de la Asociación Personal de Organismos de Control. Y ustedes pueden preguntarse qué tiene que ver el control con lo que estamos hablando. Nosotros entendimos hace muchos años que si solo representamos los intereses profesionales de los trabajadores que nos eligieron para hacerlo y dejamos de lado nuestro rol de dirigentes sociales, creo que no hacemos todo lo que podríamos hacer. Y tomar este tema, uno de los temas trascendentes en la reciente historia argentina, me parece que es muy importante. El 24 de marzo del 76, yo era un joven, militante del peronismo y era secretario del ministro del Interior. Realmente esperábamos algo así, no sabíamos cuándo ni dónde, y de ahí un largo periplo, irse o no irse, el miedo de dejar todo, el miedo que pasasen cosas. Me quedé un exilio interno, muchos compañeros desaparecidos, gente que estaba en la misma situación mía, escondido. Y después, como toda cosa mala, empezó a terminar. Y en diciembre asume Raúl Ricardo Alfonsín, persona que yo no había votado, porque yo pertenecía al peronismo. A los 5 días volví a creer en aquello de Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios, cuando el presidente Alfonsín dicta un decreto 158, creo, que decide el juicio de las juntas y la CONADEP. Ahí me di cuenta que la gente no se había equivocado, porque el peronismo desde su historia no hubiese hecho lo que hizo el doctor Alfonsín. El juicio de las juntas en la historia institucional argentina es una de las cosas más importantes, inéditas, en todos los países de la región, con hechos similares, con más o menos muertes, con la misma saña y con el mismo objetivo de eliminar la militancia, la juventud y la política, no lo pudieron hacer. Y los señores que están conmigo fueron quienes juzgaron a los militares en un ambiente que es muy difícil de describir, en un ambiente de miedo. Tal era así que ellos mismos, después del juicio, llevaron a Oslo, a Noruega, todos los testimonios televisivos por miedo a que se lo robaran. Hoy lo vemos como una cosa posible, fue una cosa dramática, de mucho dolor, de mucho descubrimiento. Y la CONADEP, con Sábato dirigiendo, y la señora, en una tarea que es para todos los tiempos, hicieron un trabajo impecable. Ellos son los protagonistas de un hecho realmente muy importante en la Argentina y los voy a dejar hablar a ellos. Muchísimas gracias. Cuando el presidente Alfonsín decide crear la Comisión sobre la Desaparición de Personas, quiero recordar que aquella comisión, que fue presidida por Ernesto Sábato, se desarrolló en un clima de profunda humildad y de una investigación que significó bajar a los infiernos. Justamente creo que es importante también para las jóvenes generaciones saber que, por ejemplo, como presidente de la comisión, Ernesto Sábato esperaba pacientemente su turno en la lista que se elaboraba en cada sesión para hacer uso de la palabra, siendo él el presidente de la comisión. Es quizás un detalle, pero creo que es muy importante situarse
en, digamos, el clima en el cual se desarrolló esa tarea que después sirvió justamente de base para el juicio a las juntas. Cuando estuvimos en Roma con la señora Estela Carlotto para testimoniar por los desaparecidos de origen italiano, el fiscal de Roma, el fiscal Caporale, señaló que el juicio que los doctores habían encabezado en aquel momento era único en la historia de la jurisprudencia. Nuremberg había sido un tribunal de vencedores de la Segunda Guerra Mundial y otros tribunales como La Haya, como Kosovo, son internacionales. En este caso, los jueces, los fiscales, el querido fiscal Estracera, que hasta hace pocos días estaba con nosotros, los fiscales, los testigos y las víctimas eran todos argentinos. Por eso esta recordación, sobre todo para los jóvenes, creo que es muy importante. Hoy, en tu página de internet, Mario Sabato, vos decís algo que creo que es importante recordar. Te paso el micrófono. Yo voy a aprovechar para decir unas poquísimas palabras y huir del escenario en el que creo que sobro. La casa de Ernesto Sabato, que es ayudada por APOC y en retribución contribuimos también un poco en la organización de este acto, tiene una página de internet donde publicamos muchas cosas. Hoy publiqué también una, que se llama Es Justicia. Todos habrán visto alguna vez esos escritos judiciales con ese renglón último, rutinario, que dice será justicia. Esto fue justicia. Probó que en un país que recién emergía de la dictadura más feroz de su historia, con una democracia débil y enclenque, con amenazas de los poderosos que habían sido derrotados pero no vencidos, que aún tenían las armas, con el apoyo únicamente del voto popular, pudo juzgar a los responsables de la mayor tragedia de nuestra vida. Fue justicia porque probó que se puede, aún en las peores condiciones, hacer que sea cierto eso de que todos somos iguales ante la ley y que no hay algunos que son más iguales que otros. Para mí, como hijo de Ernesto Sabato, es muy conmovedor que estén hoy acá los tres protagonistas que nos quedan de aquel acto heroico. Hay ausencias simplemente porque se nos fueron el resto de los jueces de la Corte y se nos fue el resto de la CONADEP, incluyendo a mi padre. Pero en este homenaje quiero que recordemos a el fiscal, a Julio Estracera. Quiero que recordemos a los demás integrantes de la Cámara. Quiero que recordemos a los demás integrantes de la CONADEP. Quiero que recordemos a mi padre y quiero que recordemos a aquel político que tenía unas bolas así de grandes y cumplió su palabra y mandó a juicio, como había prometido, a las juntas militares. Esto es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Tienen la palabra los señores jueces de aquel hecho memorable, Gil Lavedra y Aslanian. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerles muchísimo que se hayan molestado hasta aquí para participar junto a nosotros de este humilde, de este pequeño acto que en realidad es de reconocimiento para la labor de muchos. Tengo para mí que nos tocó a nosotros, al fiscal Estracera, a Sabato, a los demás integrantes de la CONADEP, bueno, protagonizar un hecho histórico, pero que en realidad esto se debió, yo creo que al pueblo argentino todo en su conjunto.
la CONADEP, que es una de las primeras comisiones de la verdad del mundo. Hay un antecedente remoto en Uganda en el año 1974, pero que no había provocado justicia ulterior. La CONADEP fue la primera comisión nacional de desaparición forzadas, con las mismas características que luego Naciones Unidas ha establecido sobre estas comisiones de la verdad. Hasta el año 2010, en el mundo se habían creado 40 comisiones de la verdad, y todos muy similares al patrón de la CONADEP. Personalidades cívicas, insospechables, creíbles, un plazo breve, algunas facultades para poder recibir elementos de prueba, y luego, bueno, ahí sí hay un sesgo. Algunas de estas comisiones tienden exclusivamente a la reparación, como fue el caso de Sudáfrica, parcialmente la de El Salvador, y la mayoría en la búsqueda de la verdad y de la justicia. En el supuesto de la CONADEP, yo creo que su labor fue indispensable, no solamente para descubrir lo que hasta en aquel momento estaba oculto en una telaraña siniestra por parte de las juntas militares, porque el procedimiento criminal que se llevó a cabo tuvo las características de ser en secreto, es decir, oculto a los ojos de la ciudadanía. La CONADEP fue comenzando a descorrer esta trama, se sabían muchas cosas, pero nadie sabía a ciencia cierta cuál era el alcance, la magnitud terrible que ha tenido esto. La CONADEP descubrió la existencia de esos 300 centros clandestinos de detención, recopiló muchísimos testimonios. Ahí fue muy trascendente, yo creo, la tarea en el caso, aparte de Magdalena y los otros integrantes, que tuvo Graciela Fernández Meijide como secretaria, porque ella venía de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y tenía como tarea en ese momento recopilar los datos a través de fichas que se llenaban a mano de los testimonios de las personas. Ella llevó ese fichero y que en la CONADEP luego se enriqueció notablemente. Y todo este material fue de una importancia enorme luego para el juicio a las juntas militares, porque el fiscal Estracera sobre esa base escogió un conjunto de casos, unos centenares de casos que se denominaron paradigmáticos, porque querían representar lo que había ocurrido en diferentes épocas en todo el país. Por supuesto que creo que Estracera, a quien todos lamentamos su desaparición hace tan poco tiempo, bueno, ha quedado, creo que en el imaginario colectivo, con esa imagen del fiscal de la democracia, porque yo creo que representó cabalmente cuál era la demanda de la ciudadanía. El fiscal institucionalmente representa los intereses generales, ¿no?, en procura de la aplicación de la ley, en procura de la actuación de la justicia. Y Estracera estuvo a la altura de las circunstancias. El destino le tocó encarnar la figura del fiscal de ese juicio inédito, y él estuvo a la altura de las circunstancias. Fue el fiscal en la cual toda la sociedad se vio representada para buscar la aplicación de la ley, el castigo a los poderosos, en un juicio que creo que quebró la impunidad hasta el presente que habían tenido muchos crímenes en la República, y sobre todo en un país en el cual generalmente cuando uno es poderoso no rinde cuentas ante la justicia. Y creo también que el juicio y la labor de la CONADEP han quedado como incrustados en la transición democrática, toda vez que creo que han constituido una de las bases fundacionales de la democracia argentina. Cuando se las recuerda y se las evoca con tanta añoranza de ese pasado, de esta tarea en un contexto muy hostil, muy difícil, en otra época, ¿no? Es muy difícil trasladar lo que ocurría en aquellos años a la realidad actual, pero seguramente ese juicio encarnó uno de los principios básicos de la democracia, que es el de la igualdad de todos ante la ley. Y seguramente quedó como una de las piedras fundacionales de esta nueva democracia.
Y la Argentina, a través luego de los sucesivos gobiernos y hasta la actualidad, yo creo que puede sentirse muy orgullosa de lo que ha hecho, con sus avances y con sus retrocesos. Pero pocos países en el mundo pueden exhibir una foja como la que tiene la Argentina, tanto en materia de verdad, como en materia de justicia y en materia de reparaciones. Por eso yo también quiero sumarme a lo que decían mis antecesores y a la necesidad de que las generaciones presentes puedan ver en ese pasado algunos de esos valores y principios que permiten hacer funcionar a la democracia. Y probablemente, como tantas veces se ha dicho, rendirle nuevamente un homenaje a Raúl Alfonsín, porque tuvo la audacia y probablemente también la racionalidad de pensar de que no se podía barrer abajo de la alfombra, que no se podía una vez más mirar para otro lado, que no se podía olvidar. Y escogió el camino de la verdad, el camino de la justicia. Por eso viene bien recordar estas cosas y probablemente como para retemplar ánimos y encarar de esa manera muchos desafíos que tenemos, que la Argentina tiene todavía en el presente y en el futuro. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. También yo debo agradecer, por un lado, a quienes han tenido la decisión de organizar este encuentro, tanto Quintana de APOC como Mario Sábato. Ustedes saben que en estos días, y para ser más preciso, el 24 de abril, se cumplió un nuevo aniversario del genocidio armenio. 100 años, un centenario. Y por supuesto que ha tenido un grado de difusión este episodio enorme en todo el mundo, del Vaticano en adelante, diría yo, y por supuesto su epicentro en la República Independiente de Armenia, y acá en la República Argentina, donde casualmente y hoy hay un acto central en el Luna Park, donde voy a tener la oportunidad también de hacer uso de la palabra. Y ha tenido ese grado extraordinario de repercusión porque se trata de crímenes impunes, se trata de un genocidio donde murieron 1,5 millones de personas y cuyos responsables jamás fueron juzgados y, lo que es más grave todavía, jamás el Estado turco en ninguna de sus manifestaciones, llámese como Imperio Otomano, llámese como República Turca, ha reconocido. La brega permanente por obtener ese reconocimiento es lo que motiva, por supuesto, una activación continua de toda la diáspora armenia alrededor del mundo. ¿Por qué hago esta breve introducción? No para propagandear la causa del genocidio armenio, sino más bien para establecer un parangón entre aquellos crímenes irresueltos y lo que pasó en la República Argentina a partir de la asunción del gobierno del doctor Alfonsín. Por cierto que comparto plenamente la impresión transmitida por Mario Sábato acerca de la enorme valentía de Alfonsín en tomar una decisión que otros, el partido al cual yo pertenezco, se negaba a hacer, propiciando, en lugar de un juicio o una investigación, lisa y llanamente, el mantenimiento de una amnistía dictada por la propia dictadura militar. Ese fue un gesto de valentía, pero no bastaba simplemente con tener un gesto de valentía y tener una iniciativa, sino el grado de inteligencia suficiente como para poder diseñar un esquema, una ingeniería jurídica que tornara
asequible la labor de la investigación y el juzgamiento. Se trataba de miles y miles de desaparición de personas, miles de torturas, de apoderamiento de bienes, de apoderamiento y usurpación de propiedades, etcétera, etcétera, en todo el país, a lo largo y a lo ancho. Y la labor de poder llevar adelante una investigación con un esquema convencional como el que nosotros conocemos a través de este sistema judicial de estructuración de la jurisdicción penal a través de juzgados, con competencia territorial, etcétera, implicaba algo acerca de cuya suerte era muy difícil hacer algún vaticinio. Simplemente porque se necesitaba una estrategia común, se necesitaba una centralidad en el sentido de la organización de los recursos, en el sentido de la orientación de cómo deberían llevarse adelante la investigación, que él tuvo una idea brillante que fue comenzar por, facilitando todo esto, por la creación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Él asumió un 10 de diciembre del 83. 5 días después salió firmado el decreto de constitución de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. 3 días o 2 días antes de esto, la sanción o la firma de los decretos 157, por el cual sometía a proceso a los jefes de la guerrilla, que habían producido hechos de violencia, y el 158 mandando enjuiciar a los máximos responsables de la Junta. Quiere decir que a tan solo 5 días de su asunción, él, aquella promesa preelectoral que había hecho acerca de cuál habría de ser su posición respecto de la investigación, que no habría impunidad y que él tenía un esquema determinado, comenzó a ejecutarlo. Y la idea, insisto, de haber creado una comisión de las características de la CONADEP fue excepcionalmente inteligente y brillante, porque logró que desde un ámbito, si se quiere, reducido, prestigiado, y de personas que consagraron horas enteras de su vida a una tarea tan dura como descender a los infiernos, como decía Magdalena recién, viera sus frutos y sirviera, a partir del informe elaborado, conocido con el nombre de Nunca Más, de basamento, para que después nosotros, los jueces, orientáramos nuestra investigación. Tan detallado, tan prolijo fue ese informe de la CONADEP en el acopio de información por parte de testigos que declararon en un número considerable, y no solamente eso, sino en la identificación a partir de estos testimonios de la infinidad de lugares, de centros clandestinos de detención que en distintos lugares del país se habían montado para llevar a la práctica ese plan siniestro y oscuro de desaparición forzada de personas. Luego, como decía, esto favoreció notablemente entonces que nosotros, dentro de la estrategia esta de centralizar y encontrar una rápida respuesta para responsabilizar a las máximas autoridades, a quienes les cabía la máxima responsabilidad, esto pudiese ser posible a partir del diseño más apropiado a esos fines. Es verdad, el tribunal que tuvo su cargo a través de la causa 13, el enjuiciamiento de los miembros de las 3 juntas militares que gobernaron durante ese lapso el país, no implicaba agotar, ni mucho menos, el escrutinio, la encuesta de responsabilidades habidas a lo largo del país y a través de distintos escalones, mandos, etcétera. Pero lo que sí certificaba eran 2 cosas que me parecen esenciales. Primero, que se supiese de una vez la verdad.
que se supiese de una vez por todas la verdad, que se corriese el telón, que se viese cuál había sido el verdadero drama argentino, en sus detalles programáticos, en su diseño, etc. Y que los máximos responsables fuesen sentados en el banquillo de los acusados y con ese procedimiento, reduccionista tal vez, pero efectivo desde el punto de vista de los objetivos primarios, pudiesen ser individualizados, juzgados y sentenciados, condenados. Esto en algún momento se mencionó por allí. Hay una frase que viene de la sociología probablemente, que se usa mucho en los últimos tiempos, la idea de construcción colectiva, que me parece muy importante. Antes no hablábamos de construcciones colectivas. Es decir, nosotros hablábamos de la suma de los esfuerzos de todos, etcétera, pero la idea de construcción colectiva significa algo interesante, importante, porque significa mancomunidad, significa que todos los que estamos de acuerdo en algo nos ponemos en funcionamiento para conseguir un objetivo determinado. El objetivo es múltiple, porque el objetivo es no solamente hacer justicia, no dejar impunes crímenes de lesa humanidad, posibilitar que las familiares de víctimas de desapariciones puedan merecer, puedan tener un juicio disponible para que se ventile su caso, sino también tiene que ver con el sostenimiento de la memoria, con el sostenimiento de la memoria colectiva. Esto, y lo digo desde mi experiencia de armenio diaspórico, nieto de abuelos muertos a manos de la barbarie turca durante el año 1915, el sostenimiento de la memoria colectiva es esencial porque es lo que nos va a permitir, tiene un sentido aleccionador, es lo que nos permite a nosotros prevenir, es lo que nos permite a nosotros evitar o estar con las alertas altas para evitar cualquier acción que en adelante o en el futuro tenga intenciones de reproducirse, de repetirse y demás. Pero al propio tiempo la memoria también tiene que ver con el respeto por nuestros muertos, por aquellas personas que se vieron, que murieron injustamente a manos de quienes al frente de un poder hicieron uso omnímodo de la fuerza. En síntesis, lo que quiero significar entonces es que esta reunión, en donde hoy convergemos actores, protagonistas, testigos, los que apoyaron, los que se interesan, los que activan, es un acto feliz, porque tiene que ver con la preservación de valores que debemos seguir sosteniendo entre todos. Es eso, nada más. Sería muy interesante, creo que acá el señor secretario tiene un micrófono, porque veo caras muy interesadas, escuchar algunas de las preguntas que ustedes a los señores jueces le deben querer hacer. Sí, tenemos un micrófono. Pero antes quiero señalar cuando justamente los dos jueces se han referido con el mayor de los respetos a lo que significa la memoria, que al Nunca Más original, que sirvió de base para jugar a los comandantes, el gobierno kirchnerista le agregó no solamente un prólogo, cosa culturalmente inaceptable, porque en la literatura, si a uno no le gusta una novela, no le va a cambiar el final, evidentemente. Entonces, no solamente el prólogo, sino parte, ¿no es cierto?, del contenido del Nunca Más. Y esto lo quiero subrayar, ¿no es cierto?, como una forma de, yo diría, de insolvencia moral, ¿no es cierto?, de apropiarse de algo que no les corresponde.
sobre todo cuando era tan importante, ¿no es cierto?, haber investigado también los desaparecidos durante la AAA. Es decir, el Nunca Más de la CONADEP abarca desde 1976 en adelante, pero bajo el gobierno constitucional de Isabel Perón, ¿no es cierto?, la AAA, como ustedes bien saben, tiene una lista de alrededor de 900 desaparecidos. Es una tarea a la cual no podemos dejar de invitar a aquellos que con tanta soltura añaden prólogos y datos a ediciones ya consagradas. Bueno, sus preguntas, por favor. Antes de las preguntas, quiero agregar un detalle, que no es un detalle lo que dijo Magdalena recién. Es muy curioso, casi diría diabólicamente irónico, que en el Nunca Más hayan desaparecido los protagonistas. En la primera edición y en las que siguieron, en la contratapa estaba la mención del presidente que había dictado el decreto y de la integración de los miembros de la CONADEP, con sus nombres. Esto, tal vez por algún diseñador cool que quería espacios vacíos, desapareció. Los lectores de El Nunca Más, si quieren saber quiénes fueron los héroes a los que le deben la justicia recuperada, tienen que ir hasta la página 412 del Nunca Más. Yo espero que dentro de poco haya algún tipo de iniciativa para que el Nunca Más, con su valor histórico intachable, vuelva a ser publicado tal como era, sin agregados y sin exclusiones. Eso era. Yo quiero preguntar al panel si este esquema de comisión consideran que puede darse para otro combate hacia un mal también socialmente pernicioso, que es la corrupción. Si algún día puede existir una CONADEP contra la corrupción. Miren, es cierto que hay varios candidatos que aluden permanentemente a la posibilidad de crear una CONADEP contra la corrupción. Aunque ellos también lo han aclarado de que se trata de una expresión metafórica, porque no son obviamente comparables ambas situaciones. Ya que hablamos de la cuestión de la impunidad y del poderoso, yo creo que la democracia argentina tiene una deuda mayúscula en materia de delitos cometidos por funcionarios públicos, ¿no?, en ejercicio de sus funciones. Y que, esta es una opinión personal, es necesario para tratar de recuperar el Estado de Derecho, bueno, la necesidad de que esto termine de una vez. Ahora, no es tan sencillo y no es sin duda asimilable a la creación de una comisión de la verdad como fue la CONADEP por crímenes, por violaciones masivas a los derechos humanos. Las formulaciones que hasta el presente se han dado, y seguramente en la campaña electoral esto tenga algún tipo de precisión, bueno, es tratar de buscar alguna comisión, bueno, pero encargada de una tarea muy menor y con otro tipo de atribuciones. Yo creo que es insustituible la acción de la justicia e insustituible también la actividad de los que son titulares de la acción pública, los fiscales. Que hay que hacer algo enérgico y decidido, no me cabe la menor duda. Pero tengo para mí de que no se puede tomar literalmente la expresión, porque la CONADEP es única y tampoco son asimilables las circunstancias, ¿no? Otra de las preguntas que están aquí dice lo siguiente: ¿el gobierno ha hecho un uso partidario de la memoria? Ha hecho un uso político. El fiscal Estracera, en la última nota que nosotros le hicimos para el diario Perfil, 15 días antes de su muerte, señaló que había buscado los habeas corpus que imaginaba podían haber firmado el doctor Néstor Kirchner y su señora, ambos abogados, y no los había encontrado. Creo que el tema de los derechos humanos es un tema sagrado y que sí, efectivamente, se ha usado políticamente.
Ante todo quisiera retomar la pregunta anterior para decir dos cosas en total coincidencia con las de Ricardo Gil. Las comisiones, por la verdad, de las cuales un precedente es la CONADEP, constituyen una circunstancia excepcional y que responden a la excepcionalidad de los hechos de una magnitud extraordinaria, hechos, bueno, como todos los conocimos, matanzas, miles de personas, desapariciones, etc. Pero en los fenómenos de corrupción, que son muy graves, no tienen las características de esa naturaleza que permitan detraer del conocimiento de los órganos naturales de investigación, que son los juzgados, de acuerdo a nuestro esquema institucional y el Estado de Derecho, que son los tribunales, porque esto sería una alteración, una irregularidad de naturaleza institucional. Creo que lo que sí debe hacerse es tener, así como Alfonsín en su momento levantó enérgicamente las banderas de la lucha contra la impunidad por aquellos crímenes y la necesidad de una investigación de los actos de terrorismo de Estado, etcétera, está también la decisión política de a quien corresponda tomar decisiones enérgicas en ese sentido y tratar de impulsar y de generar el discurso que se baja desde el poder cuando se trata de estimular acciones determinadas. Y yo creo que eso es lo que debería hacerse en materia de investigación enérgica y de todos los actos de corrupción que tanto preocupan, ¿no es cierto? Punto. Y a la segunda pregunta, a ver, no está mal que alguien pretenda hacer política si el ejercicio de la causa de que se vale tiene fines nobles. No está mal que, por ejemplo, el gobierno del doctor Alfonsín haya hecho en su momento, digamos, una difusión proactiva, tendiente al prestigiamiento de su gobierno, con aquellas decisiones que él había tomado plasmadas del modo que estamos hablando. No está mal que quien retoma una iniciativa de esas características, impulsa juicios, etcétera, muestre resultados en función de decisiones políticas que ha tomado en ese sentido. Esto es lo que yo pienso, ¿no? Estaría mal, en cambio, que la finalidad que se persigue por una acción de esta naturaleza fuera puramente política, desinteresándose de los resultados o desinteresándose del objeto de la investigación. Eso es lo que pienso. Yo creo que ha sido sumamente encomiable la decisión que ha tenido el gobierno kirchnerista para tratar de cerrar toda esta etapa con verdad y justicia. Es cierto que a partir de la década del 90, cuando se fue naciendo el derecho internacional de los derechos humanos, una tarea incansable que nunca cesó de las organizaciones que siempre bregaron para tratar de que las leyes de obediencia debida y punto final fueran dejadas sin efecto, la aparición de los juicios de la verdad de la década del 90, la creación de la Corte Penal Internacional, algunos fallos de la Corte Suprema que iban anunciando la aplicación también del derecho internacional en estos casos, los reclamos también de otros países que habían incorporado a su legislación interna estas reglas de derecho internacional y reclamaban el juzgamiento. Bueno, todo esto hacía decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo esto hacía de que el tema estaba al romperse. El propio Congreso ya había derogado pero no anulado las leyes de evidencia debida y punto final como una clara señal de repudio. Un fallo de un juez de primera instancia que había declarado la nulidad y un fallo de la Cámara que lo confirmó. Es decir, el clima estaba, el contexto estaba. Pero yo quiero reconocer que me parece muy bien lo que hizo el gobierno y la voluntad política que tuvo para que esto se restableciera. Porque creo que había que terminarlo con justicia. Ahora, a mi juicio, esta es una opinión personal, ha habido una sobreutilización del tema, porque una cuestión que por su carácter universal pertenece a todos y no es patrimonio de nadie, bueno, yo creo que el tema ha sido
notablemente sobreutilizado. Y creo, también esta es una opinión personal, de que esto ha prostituido enormemente a las organizaciones de derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos, sinceramente, son, por su lucha, una de las banderas más nobles que tenemos durante la dictadura. La labor de las madres que con la sola fuerza de su dolor enfrentaron a los dictadores. Bueno, pero de ahí a que las organizaciones fueran parte del gobierno y que ya sea lo mismo y que estén en inauguración de un subterráneo o de un puente o de cualquier acto de gobierno, bueno, esto me parece que es prostituir su tarea. Y sobre todo cuando después algunas de estas se ven envueltas, bueno, sinceramente, en delitos vergonzosos, como fue el tema de los sueños compartidos, etc. Por lo tanto, me parece que es muy reivindicable la política, creo que esto va a quedar, de que Argentina está cerrando con justicia. Bueno, ha habido también, según creo, una sobreutilización del tema que creo, y espero que no se pase del otro lado, pero que lo ha bastardeado un poco, lamentablemente. A ver, la mayoría de las organizaciones de derechos humanos cumplen una tarea absolutamente noble, encomiable, con un gran esfuerzo de naturaleza personal, con entrega, en muchos casos con resultados importantes, en orden a proteger a víctimas que están ya sea sometidas a proceso, garantizando sus derechos humanos, o bien en los términos de las investigaciones estas que se están haciendo respecto al pasado ominoso. Que algunas pocas hayan padecido el fenómeno que él señala, nos obliga en todo caso, por lo mismo, a ser sumamente cuidadosos en este señalamiento, ¿no? Las hay en su mayoría que cumplen una gran labor y que merecen un gran respeto. Si se prostituyeron, habrán sido algunas, pero el resto siguen en una actividad encomiable y digna del elogio de todos. Quizás el costado más lacerante de la corrupción sea la muerte. Nosotros, desde los organismos de control, tenemos una amplia experiencia en eso. Para terminar con la corrupción, lo que se necesita, que es la condición para terminar, es una firme decisión política. Y se necesita que los organismos de control tengan elementos para evitar la corrupción. ¿Por qué hay más corrupción en la Argentina que en Alemania? Porque el sistema se lo permite. Hay un sistema diseñado en la República Argentina a partir del año 92, cuando pusieron a través de la Ley de Administración Financiera, nos quitaron todas las posibilidades de detener los actos, de multar, etcétera, etcétera. Nosotros advertimos con mucha claridad que podía pasar Cromañón y pasó. Advertimos de lo del 11, que el mal mantenimiento de los ferrocarriles podría terminar en un drama que se produjo. Esto no hubiese pasado si los organismos de control tuviésemos las posibilidades de detener actos como este cuando está en juego o el erario público o la vida de los argentinos. No es muy difícil, a partir de la decisión política y con elementos a mano de los organismos de control, sería medianamente simple y en poco tiempo poder terminarlo. Después de escuchar tantos testimonios, ¿cómo era volver a sus casas? Bueno, abrumados, la verdad que abrumados, perplejos, desconcertados. No sé cuál es el calificativo que mejor se aviene a la descripción de los estados de ánimo, pero una gran sorpresa porque no sabíamos que el mal podía no tener límites. Comprendimos claramente cuál era la idea del mal absoluto. Y eso, por supuesto, nos conmovió profundamente y fue, de alguna manera, anunciando las convicciones de que nos íbamos armando acerca de cómo se habían generado, producido los hechos,
con qué metodología se había actuado, de cómo se había utilizado la tortura, el submarino seco, técnicas de diferente tipo, importadas de Indochina probablemente, con doctrinas de las cuales se habían valido los altos mandos de esas Fuerzas Armadas para adoctrinar a sus soldados. Testimonios que eran sorprendentes y extraordinariamente aptos a la hora de conocer la verdad. Fue, en términos generales, esto era lo que nosotros, por lo menos yo, en mi caso, sentía y comentábamos también entre nosotros, ¿no? Un testigo comunica sentimientos. Cuando el testigo está declarando y en el escenario de un enjuiciamiento público, transmite lo que va sintiendo. Y por supuesto, entre tantos centenares de testigos, hubo sinceramente relatos terribles, tremebundos. Porque debo decirles que muchas de las cosas que nosotros escuchamos, bueno, son horrendas. Hemos escuchado cosas inimaginables dentro de la condición humana. Y lo que yo también recuerdo, bueno, por supuesto, nosotros estábamos arriba en el estrado, pero también sentíamos lo que el tipo, la señora o el muchacho, el que sea, nos estaba diciendo. Y bueno, yo recuerdo que nos hemos emocionado en muchísimos testimonios, en varias oportunidades, cuando volvíamos ahí a la sala de acuerdo, en muchas veces recuerdo que estábamos muy conmocionados, ¿no? Hasta recuerdo varias veces que dijimos, pero qué manga, hijos de puta, ¿no? Y también tuvimos sentimientos encontrados, porque así como vivimos conmocionados el dolor, la transmisión del dolor que recibíamos, también tuvimos situaciones de hilaridad. Y recordamos en estos días, hace muy pocos días, creo que estaba Magdalena también, sí, con Graciela Fernández Meijide, la declaración del portero de su casa, que era un italiano que hablaba muy cerrado. Que se llamaba Ciccone. De apellido Ciccone. Pero no tenía nada que ver. No, nada que ver con nada. Y que además tenía un problema, una severa hipoacusia. Entonces cuando entró al tribunal, se paró entre nosotros, claro, sorprendido. Nunca había visto un tribunal en un estrado con todos los jueces, la sala llena de gente, entró por una puerta como esa, se paró y nos hizo un saludo militar. Yo la venia. Nos hizo la venia. Cosa que nos produjo rápidamente muchas gracias. Pero el problema fue cuando empezó el relato de él, porque el secretario, el hombre no oía las preguntas, y el secretario entonces contestaba fuera del micrófono. Entonces tampoco se le oían las respuestas a él. Y el secretario le dice, por favor, arrímese al micrófono para que se lo escuche. Entonces el tipo agarró el micrófono y se lo puso en la oreja. Pero a partir de ahí empezó un relato donde explicaba con un totalmente champurreado cómo habían sido las escenas, donde habían llegado una patota de estas que se metían en las casas y llevaban a las personas, le golpearon la puerta, y el hombre mostraba signos de valentía. Entonces decía, me pechaban, entonces yo apretaba la puerta y los echaba, qué sé yo, y en ese momento estallamos todos en una carcajada. Reconozco que fui el primero que me tuve que ir porque no lo aguantaba más. Tuvimos que hacer un cuarto intermedio, llorábamos en la sala de la risa de con este hombre, y al salir nos encontramos a Enrique, el marido de Graciela Fernández Meijide, junto con Graciela, y nos disculpamos, le dijimos, miren, 1000 perdones, esto que ha pasado, y Graciela dijo, nosotros nos imaginábamos que esto iba a pasar, pero además, créanme que esto ha servido para que ustedes hicieran una catarsis. Y ese es un recuerdo permanente que tenemos, ¿no? Te aflojamos de todas las tensiones con que veníamos, ¿no? de testimonios desgarradores, bueno, empezando por el de Mariana Carbo de la Borde, que contó que dio a luz en condiciones infrahumanas, no era un patrullero, una comisaría. Era en una comisaría, una dependencia policial. Bueno, sí.
y resulta que la mujer la obligaron a levantar la placenta con sus propias manos. Fue una cosa patética, la verdad, eso entre tantas otras cosas. Pero bueno, eso tuvo estos matices. ¿Notaron diferencias en los ánimos del país antes y después del inicio de las audiencias? La Argentina de aquellos años era una sociedad muy segmentada, al decir, gran parte de la población creía lo que decían los militares. Es decir, creía verdaderamente que estas cosas no habían ocurrido, que eran exageraciones, que en realidad a los militares teníamos que premiarlos y agradecerles, porque gracias a ellos teníamos la democracia, que ellos habían suprimido a la guerrilla y en consecuencia gracias a los militares teníamos la democracia. Yo creo que sobre todo en muchos sectores medios altos, los medios de comunicación, porque esto también hay que decirlo, los grandes medios de comunicación estaban en contra. Decían que el juicio iba a ser una payasada, cómo se ocurría, grandes editoriales. Después las características también que era inédito, bueno, tampoco esto tenía ningún apoyo dentro de propios tribunales. Yo siempre recuerdo haberme cruzado con un juez, me parece que 15 o 20 días antes que comenzara la audiencia, y el tipo me paró y me dijo, pero decime, ¿en serio van a hacer ese juicio? Como diciendo, están locos. Y por otro lado, por supuesto, las miles de personas que clamaban justicia, todos los padres y las madres que habían perdido a sus hijos, quienes habían sido secuestrados y torturados. Había que dar, la democracia tenía que dar una respuesta a esto, tenía que darla. En consecuencia, entre esas dos posiciones, las propias organizaciones, que también tenían una posición extrema, así que los militares querían premios, bueno, las organizaciones en ese momento, el lema era aparición con vida, porque existía la creencia que los desaparecidos estaban en un lugar ocultos y que ahora el gobierno democrático iba a poder abrir un placar y iban a salir todos. En consecuencia, reclamaba que aparecieran, aparición con vida. En el medio de este juego de pasiones y una democracia que nacía y todavía con grandes notas de incertidumbre, es que se desarrollaron estos episodios. Yo creo que el informe de la CONADEP, el descubrimiento de la verdad, la sacralización de la verdad, que es un juicio, el juicio sacraliza la verdad con sus formas jurídicas. Bueno, yo creo que causaron un gran impacto y la gente fue cambiando de opinión. Como decía Carlos, a partir de ese momento ya nadie discutió nada que esto no había ocurrido. Era imposible discutir. La fuerza de los hechos era incontrastable. Ya nadie podía desmentirlos. Pero ahí vino otra etapa que, por supuesto, que es la del malestar militar. A partir de ese juicio, la persecución de los juicios, fue creciendo el malestar militar, bueno, que culminó, como todos ustedes saben, que el gobierno de Alfonsín tuvo 3 alzamientos militares, motivados por los juicios. Bueno, y esto forma parte de la historia de la transición, por lo cual lo que yo creo que fue definitivo es que la sociedad pudiera descubrir lo que había pasado, ¿no? Y quizás para los jóvenes, para que tengan una idea de lo que significó escuchar esos relatos de infierno a los que hacían referencia recién los jueces. En un primer momento, cuando se constituyó la comisión, el Ministerio del Interior mandó un grupo importante de funcionarios del Ministerio del Interior para tomar declaración a los testigos o a los denunciantes que se presentaban en largas colas. La CONADEP funcionaba en el Centro Cultural San Martín, sobre la calle Sarmiento, en la parte de atrás del Teatro San Martín. Era tal el horror de los relatos que los funcionarios del Ministerio del Interior hicieron una propuesta de ser cambiados por otras personas porque no podían resistir esos relatos. Tan es así que los organismos de derechos humanos fueron los que brindaron a sus miembros, que estaban
por sus propias desgracias, acostumbrados a escuchar esos testimonios. De ahí en más, la Comisión Nacional funcionó, una de las secretarías a cargo de Graciela Fernández Mejide, la de informática a cargo del ingeniero Hilario Fernández Long, funcionó con gente de los organismos. Por eso aquel descenso a los infiernos efectivamente fue así. No es una crónica elaborada después de muchos años, sino que el relato superaba la realidad de lo que uno podía imaginar. Y algo más, no encontramos a nadie, fuimos a los institutos psiquiátricos, al Borda, al Moyano, pensando que había gente que podía haber perdido la razón. Fue muy impresionante con los familiares, con fotografías de cómo habían sido esas personas en otros momentos de su vida, y no encontramos a nadie. Vino una denuncia de que en un cuartel de Tonquis, en el sur del país, había quedado una persona con vida, que a su vez había perdido la razón. Y para justamente lo que acaban de decir los señores jueces, ¿no es cierto?, de la enorme presión militar, la delegación de la Comisión Nacional que fue a ver si realmente esta persona estaba con vida y existía, ¿no es cierto?, no pudo hacerlo en un avión de línea, tuvo que usar un avión de gas del Estado para que ese viaje a Tonquis, pasando por Bahía Blanca, tuviera el más absoluto secreto y desgraciadamente fue un viaje inútil. Reitero, no encontramos a nadie con vida. ¿Qué contactos tenían con el presidente Alfonsín y con qué grado de independencia de esas presiones que ya describieron? En una oportunidad, y tal vez haya sido en la misma, en que tiene una entrevista con Estracera. Estracera, bueno, no sé si le plantea inquietudes, le muestra los problemas que se iban a suscitar hacia adelante en función de decisiones judiciales que se iban a tomar y que iban a producir necesariamente conmoción en la medida en que se iban a traducir en detenciones de personas y esto iba a repercutir necesariamente en los cuarteles y en el poder militar que todavía estaba intacto. Y Alfonsín le dijo: actúe con total independencia y haga lo que usted crea que su conciencia, lo que su conciencia le dicte. Esta fue la respuesta que le dio Alfonsín. Y respecto de nosotros, no tuvo la más mínima inmiscusión, y no solamente eso, sino que estuvo atento en ver si se necesitaba o qué tipo de ofrecimiento él podía ser coadyuvante a una decisión que él ya sabía que, de alguna manera, él políticamente iba a tener que ponerle el pecho, porque hay una circunstancia que es la siguiente. El diseño que había hecho el doctor Alfonsín acerca de juzgar las máximas responsabilidades y ponerles las más severas penas y después tener 3 niveles de responsabilidades en donde los hechos que habían cometido los subordinados, por esos hechos debían responder los superiores, algo que se tratara de hechos aberrantes, y después había un tercer nivel que actuaban bajo los efectos, digamos, de el adoctrinamiento de la obediencia debida, etcétera. Era un esquema de arranque, era un esquema de salida, era el esquema inicial con que se podía abordar un fenómeno cuyos bordes no se podían precisar. Había un fenómeno que era muy duro, que comprometía el futuro de la democracia, que era presupuesto su solución para establecer una democracia más o menos permanente, etcétera. Pero en lo demás, no. Y la verdad es que nosotros, desde la perspectiva nuestra, advertimos rápidamente que ese esquema, que si bien era inicialmente conceptualmente correcto, porque él había querido respetar los jueces naturales, entre comillas, de la jurisdicción militar, por entender que los actos de servicio militares tenían una sede para su juzgamiento, eso inicialmente podía funcionar fundamentalmente para los comandantes, etcétera, pero después eso era muy difícil sellarlo y cerrarlo y decir: con esto hemos concluido.
Y de ahí sale, como decisión personal nuestra, de la Cámara, en su conjunto, al tiempo de dictar el fallo que responsabilizó y condenó a quienes condenó, un mandato de investigación respecto de otras personas que habían tomado intervención con capacidad decisoria y de mando, ¿no es cierto? Bueno, ya sea por los mismos hechos por los que se responsabilizaba a sus superiores o por los que fuere. Y de ahí surgen la causa del primer cuerpo de ejército, la causa de Camps de La Plata, digamos, de todos los centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires, surge la causa ESMA, etc. Y esto, en verdad, no nos podemos engañar, le complicó mucho la vida a Alfonsín. Se la complicó. Y probablemente esto no estaba dentro de los planes de Alfonsín, porque su idea originaria era la que yo, la que describí hace un momento. No obstante esto, el grado de entereza política, coraje y valentía con que enfrenta todo ese proceso, que después sí termina con el dictado de dos leyes, la ley de punto final y la ley de obediencia debida, que él dictó bajo la coacción y la amenaza militar de la consumación, no solamente de un golpe, sino también de otro derramamiento de sangre. De modo que yo no desperdicio oportunidad alguna, cada vez que puedo, de destacar la valentía, tanto del presidente Alfonsín, el respeto que tuvo por la independencia judicial en todo momento, la no inmiscusión en un tema que era vital o que era crucial para el futuro, incluso y la suerte de su propio gobierno, más la de Ernesto Sábato, más todos los mismos de la CONADEP y todos los que de alguna manera tuvieron que contribuir en esto, y cada vez que puedo entonces hago esto y rindo un homenaje a don Ricardo Alfonsín, un hombre al cual la democracia le debe todo. La historia ha sido contada por sus protagonistas a 30 años del inicio del juicio a las juntas. Que se renueve entonces este último aplauso para el panel, para Magdalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arlanián, don Mario Sábato y quien organiza en el nombre de APOC, Hugo Quintana. Gracias a todos y buenas tardes.